porque las poblaciones cambian, ¿no? Nosotros en nuestro programa hablamos de megacolon, hablamos de acalasia, hablamos de tuberculosis peritoneal, cosas que en otros países no van a hablar y van a dar más importancia a este tipo de problemas, cabalmente por grupo de población. Cuando uno habla de este tipo de problemas, estamos hablando de que cuando uno habla de tumores, en realidad viene a recordar de que hay tumores primarios, igual que en todas las otras patologías, y hay tumores secundarios. Hay tumores primarios que son los propios que en el mismo hígado van a ser en el hígado son los que tienen ese problema, ¿no? Y específicamente del hígado, cuando uno habla de hígado, hay que recordar de que hay diferentes tipos de... Cada componente celular del hígado puede ser el punto inicial de este tipo de tumores. Por lo tanto, pueden haber tumores malignos y benignos y van a depender de qué célula sea el inicial. Por ejemplo, en el hepatocito, como célula funcional, tenemos los adenomas hepatocelulares o el carcinoma hepatocelular. Cuando viene a iniciarse en la mucosa del epitelio de los conductos biliares, entonces uno habla de cistoadenoma o colangiocarcinoma. Cuando es el tejido mesenquimial, puede ser los hemangiomas o angiosarcomas. O sea, vean ustedes lo que estamos queriendo explicar, que va a depender del tipo histológico, si es en el hepatocito, si es en la mucosa de los conductos o si viene a ser de la parte mesenquimial. Entre los tumores benignos, uno de los más frecuentes viene a ser el hemangioma. Como dice su nombre, que es un tumor vascular, son tumores vasculares, ¿no? Es un tumor benigno, es el más frecuente en el hígado, que su sintomatología es sorda, muda, no da ninguna claridad. Y va a provocar sintomatología cuando provoca expansión de la cápsula, ¿no? De la cápsula del hígado, de la cápsula del hígado. Cuando provoca expansión, provoca dolor. Y es por eso que le decía que la importancia de una buena ecografía. Una ecografía en la parte de en el hipocondrio derecho no solamente debe ir a mirar lo que es si hay o no hay cálculo, debe mirar la textura del hígado, debe mirar evidentemente la vesícula, ver si las paredes están delgadas, no están delgadas, cómo está el colédoco. Y eso vendría a ser lo más importante. Pero entre los síntomas, lo más importante es el dolor de expansión. De incidencia, hay mayor incidencia en mujeres y tiene que ver con el uso de anticonceptivos, fundamentalmente, como están viendo, en la época reproductiva. Microscópicamente, un tumor compuesto por múltiples canales vasculares, como decíamos, un tumor vascular, y frecuentemente solitario, bien delimitado, lleno de sangre y varía de tamaño desde algunos milímetros hasta 20 centímetros. La sintomatología, esa diferencia de tamaño hace que algunos sean inadvertidos clínicamente y sean hallazgos de repente casuales, ya sea por ecografía o tomografía. Mientras más grandes son, como 20 centímetros, en estos casos, aquí ya el paciente tiene dolor y el riesgo es que la mayoría de estos pueden sangrar, o sea, se diagnostican a veces ya como una complicación. Yo tuve un colega médico, en su momento, decía yo, era lo más mayorcito, decía yo en su momento, porque estaba cerca de la edad de ustedes, estaba haciendo provincia y este colega tendría unos 40 años y murió de un tumor benigno, un hemangioma. Él no se quejaba de nada ya, pero y imagínate que le tocó porque yo estaba trabajando en la provincia y él era
He trabajado en una organización de estos que hacen ONG, y él por suerte le tocó en Santa Cruz. Digo por suerte porque él agarró y se choqueó, o sea, con una hemorragia, un abdomen agudo hemorrágico, se choqueó, llega a la emergencia, no sabía qué era, lo operan y había sido un hemangioma. Le hacen empaquetamiento, lo comprimen y luego no tuvo suceso y falleció por 2 o 3 días. Entonces vean ustedes que son tumores benignos, no son malignos, pero pueden desencadenar el tipo de enfermedad. Entonces la clínica es asintomático mientras son pequeños, después de 4 o 5 centímetros, siempre cualquier tumor después de 5 centímetros ya son sintomáticos porque aumentan el tamaño y provoca distensión. Cuando, en este caso, el caso que yo les contaba, fue una ruptura intraperitoneal, provocó choque, dolor, pero se choqueó, un choque hipovolémico. Cuando no hay esa ruptura, ese aumento de tamaño de los 5 centímetros puede comprimir la vía digestiva y puede dar síntomas dispépticos, gastritis, o sea, plenitud gástrica, entonces como si fuera una dispepsia. También podría estar comprimiendo el mismo tumor a el colédoco y provocar ictericia obstructiva, o a veces similar como si fuera un cólico biliar. Esta es la imagen tomográfica, como están viendo, este ya es un hemangioma gigante, mucho más de 20 centímetros, pero no ha sangrado, el paciente se quejaba de dolor. Esta es la parte apenas sana del hígado y este vendría a ser todo el hemangioma. ¿Cómo deberíamos ver? Una vez que aquí está la ecografía y la tomografía. Actualmente la arteriografía de este hemangioma puede permitir identificar, miren ustedes, el vaso que está prácticamente provocando. O sea, es una irrigación anormal un vaso, y esto actualmente permite también hacer tratamiento, porque le hace una embolización acá, o sea, si vale como una cauterización, y es como si lo estuviera soldando acá, y esto va a disminuir posiblemente el tamaño, porque como están viendo, está alimentado por una arteria, en este caso, que es la que le estaba dando. Otros tipos de ejemplos de hemangioma, mucho más pequeños, ya no como el otro que estábamos hablando de más del 50%, este seguramente está midiendo más o menos 5 o 6 centímetros o un poquito más de diámetro. En la ecografía, esta misma lesión no es tan clara, ¿no? Pero vean ustedes, hay cambio de la textura. Entonces, esta es una ecografía, entonces lo que vean ustedes no es la misma textura, esta es la textura normal del hígado, y aquí está viendo un cambio de la textura. O sea, eso es lo que busca el ecografía. Entonces, la ecografía ya le está dando la posibilidad, como si fuera un quiste o alguna otra lesión, pero está viendo un cambio de textura, o sea, no es la misma textura que tiene. Tratamiento, si es pequeño, nada, solamente el control. Actualmente se puede hacer embolización, como decía, pero cuando son grandes es una decisión quirúrgica dependiendo del tamaño, se reseca con enucleación del borde del tejido normal, control de la hemorragia con tapón de ciclo, pero algunas otras opciones como la radioterapia ha sido negativa. Entonces, en concreto, actualmente, si no tenéis la posibilidad de embolización, tenéis que hacer prácticamente la resección y ligadura del vaso que estaba alimentado. Cada vez ahí van a ver que cada vez hay más procedimientos menos agresivos. Son procedimientos para un especialista, pero puede ser. En los aneurismas cerebrales, por ejemplo, el tratamiento es el clipeado del aneurisma cerebral. Pero actualmente se puede hacer embolizaciones de esos aneurismas. O sea, ya no necesitan, digamos, abrirte el cráneo para hacer tu tratamiento. Es decir, igual en estos casos. Otro tumor benigno viene a ser la hiperplasia nodular focal. Es un hallazgo patológico que se caracteriza. Aquí ya no es, esto vendría a ser de los hepatocitos, entonces es una cicatrización fibrosa con nódulos del hepatocito. Los vasos pueden cruzar a través del mismo tumor, es bien circunscrita y frecuentemente localizada en la superficie del hígado, o a veces pedicular. Esto ya es cuando uno mira o toca el hígado, lo ve, normalmente este borde es liso, pero aquí ya lo ves con irregularidades, porque como está diciendo, está normalmente en la superficie, o pediculado vendría a ser como el pedictor, o sea, un pedículo
que está naciendo en el hígado y sale hacia afuera. Es el segundo tumor hepático benigno más común, es frecuente igual, siempre en mujeres, lamentablemente en mujeres, pero tiene que ver con los factores hormonales. Todos estos tumores tienen que ver con factores hormonales. Está asociado al uso de anticonceptivos orales, clínicamente hallazgos es más de estos son muchas veces hay hallazgos que los hacen en autopsia o en cirugías electivas, porque si son pequeños no te dan ninguna otra sintomatología. ¿Cómo podemos hacer diagnóstico de esta hiperplasia nodular focal? La radiografía simple de abdomen solamente es visible cuando hay calcificaciones. Eso es lo que hay que meterse en la cabeza. En el abdomen, a veces uno le pregunta a los jóvenes que en medicina no hablamos de rutina, porque es un término malo, ¿no? En medicina no hablamos de rutina, pero sí hablamos de laboratorios básicos, procedimientos básicos, que son los mínimos que podemos hacer por algo. Por ejemplo, un paciente politraumatizado significa un paciente que ha sido accidentado, llega a una emergencia, indistinto de lo que vos podés pensar, mínimamente tenés que tomar 3 tipos de radiografía en un politraumatizado. Radiografía de columna cervical, de tórax y pelvis. Y tiene una lógica, por eso yo siempre digo, ustedes tienen que preguntarse ¿y por qué? ¿No? El cervical, porque puede haber fractura de la columna cervical, puede haber luxaciones de la vértebra, puede haber aplastamiento. ¿Qué pasa por el conducto? ¿Qué pasa por el orificio que tiene las vértebras? La médula. Y si hay una fractura o una luxación, desplazamiento, ¿qué podría pasar? Lesión de ¿qué? De la médula. Entonces es tremendamente importante pedir, pues vean ustedes, o sea, hay que saber pedir. Y si no la pidiéramos porque el paciente llega embarado a las emergencias cuando tiene, a veces llega con la lesión de la columna, pero no tiene todavía lesión de la médula. Miren lo que estoy diciendo. Por eso es que el paciente le ponen collar cervical, ¿sabes? A los politraumatizados. Porque es para darle estabilidad y no se retira hasta que vos le sacás la radiografía y descartás que haya fractura. En tórax se pide porque pensamos que hay lesiones potencialmente letales, neumotórax, hemotórax, masivo, puede haber fracturas múltiples de costilla, taponamiento cardíaco, entonces, ¿no? En pelvis porque la fractura de los huesos de la pelvis significa hemorragia interna, o sea, es un hueso esponjoso de una fractura, se calcula más de 1800, cerca de 2000 ml por fractura de pelvis, o sea, casi la mitad de la columna. Entonces, uno tiene que saber pedir, porque yo les hablaba de esas radiografías básicas, pero no sé por qué todo el mundo dice radiografía simple de abdomen. ¿Qué tiene que ver una radiografía simple de abdomen en un paciente politraumatizado? Nada. No es un método, o sea, por eso el médico tiene que saber pedir. ¿Verdad? Entonces, si yo pido una radiografía pensando en calcificación, probablemente me va a servir. Entonces, pero lo que está diciendo es que la radiografía simple de abdomen casi nunca se puede servir porque las calcificaciones visibles son pocas. Entonces, ¿qué me puede ayudar? De repente, si el tumor fuera muy grande, está desplazando las vísceras. Eso sí me podría decir. Pero lo más importante para esta hiperplasia viene a ser la ecografía y la tomografía. Son los métodos ideales. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque te tienen que ver la textura del hígado. La textura del hígado. Entonces, en el caso de los hemangiomas habíamos visto que era más circunscrito. Aquí estamos viendo calcificaciones, una hiperplasia nodular grande, y estamos viendo con una calcificación interna. Entonces, seguramente en una radiografía podría haber visto, sí, ¿qué iba a ver? Esto nomás, no el resto. O sea, esta calcificación pude ver. Pero la ecografía, en este caso la tomografía, está siendo mucho más efectiva, ¿no? Es un tumor, el adenoma, que aumentó con la utilización, como hemos dicho, de los anticonceptivos en el 60. Ahora, está mal, hay muchos métodos anticonceptivos, pues no hay hormonales, hay barreras, hay más cosas. Pero actualmente los anticonceptivos han disminuido la incidencia porque ya no son las dosis que se utilizaban antes. Ahora ya, por suerte, siguen usando la señora, pero hay menos problemas, ¿no?
todo adenoma es potencialmente una lesión maligna. Esto es lo que hay que cuidar. Entonces, la transformación de adenomas a carcinomas hepatocelulares está comprobada. O sea, todo pólipo o adenoma en cualquier parte del organismo debe ser extirpado. ¿Por qué es maligno? No, por su potencialidad maligna. O sea, existe la posibilidad real de que se convierta en un cáncer. 80% de los adenomas no tienen síntomas, la presencia de dolores solamente cuando, hemos dicho, aumenta de 4 o 5 centímetros y es un efecto de masa, o sea, cuando aumenta de tamaño. Aquí ya hay una pieza de anatomía patológica, una resección. Cuando haces la resección vas a sacar a veces tejido sano, y para hacer esto, otra vez entramos a lo que hizo Cugneau, ¿no? Cugneau hizo la segmentación hepática en 8 segmentos y entonces no podés dejar esta partecita nomás porque de repente ya se queda sin arteria y sin vena. Entonces lo que se hace es una segmentectomía donde está el tumor. Otra tomografía, vean ustedes, un adenoma, aquí mucho más grande. Hemos dicho que puede ser superficiales o pediculado. Este era pediculado, miren, está el hígado sano y esto es como si fuera algo anexado al hígado porque tiene un pedículo. La lesión hepática suele identificarse normalmente por ecografía y tomografía. A veces son hallazgos casuales, no tenía síntomas el paciente y nosotros por hacer el estudio hemos hecho el diagnóstico. Actualmente se recomienda una resección, o sea, resección quirúrgica de los adenomas por la posibilidad de la cancerificación, ¿no? O sea, una cosa es tumor benigno, otra cosa es maligno. Un tumor benigno, si fuera un hemangioma, cuidado, no hay ningún problema, ese puede tener otras complicaciones. Pero si es adenoma, tenés que sí o sí sacarlo por la posibilidad de la malignización. Ahora ya hablamos de tumores malignos, los otros eran benignos, ¿no? Hemangioma, hiperplasia nodular, adenomas, son tumores benignos. Hablar de cáncer maligno, entonces el carcinoma primario es un tumor maligno que normalmente se origina en las células del hígado y tiene una desventaja. Si no has hecho un buen diagnóstico y está en etapa avanzada, una vez que tiene síntomas, 6 meses de vida encima. O sea, es lapidable. Entonces yo critico a un médico que esté haciendo diagnóstico de tuberculosis a un paciente que está caquético, que lo ve pálido, que está botando su pulmón en cada... No, eso ya lo hace cualquiera. ¿Cuándo debemos buscar hacer diagnóstico de tuberculosis? En pacientes sintomáticos respiratorios. ¿Cuál es el sintomático respiratorio? Aquel que tiene expectoración más de 15 días, digamos, por más de 15 días o 20 días, pero con expectoración purulenta. A veces tiene que hacer diagnóstico. Todavía no está complicado. Igual viene a ser en estos casos. Si vos ya haces diagnóstico de forma tardía, lamentablemente la sobrevida es muy escasa, ¿no? En muchas regiones este tumor es uno de los procesos malignos más frecuentes y de importancia de causa de muerte, como África, Asia. El cáncer del hígado se asiente en el 90% de los casos sobre una cirrosis hepática. Los americanos y los europeos, no digo que no le tienen miedo al VIH, pero creo que le tienen más miedo a la hepatitis B o C. ¿Por qué? Porque ahora ya hay medicamentos que permiten que viva un paciente que tenga VIH. Tener VIH no es lo mismo que tener SIDA, ¿verdad? El VIH es el que tiene el virus y hay retrovirales. Tener SIDA ya es el síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, digo yo, ¿por qué estoy hablando de esto? Para demostrar, vean ustedes, que el tener hepatitis B o C te va a condicionar esto, cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática en el 90% de las veces, si el paciente no se murió por su cirrosis, va a acabar en cáncer, un adenoma. Entonces, en otros países le tienen mucho respeto. Por suerte nosotros ya también estamos siendo un poco más responsables. Digo un poco más porque antes le pedíamos como condición sine qua non recién a los jóvenes para ir al internado a tener la vacuna completa de la hepatitis B. No, pues, tenemos vacunar antes, por eso ahora ya se están los esquemas de vacunación, la pentavalente ya se los vacuna desde niños. O sea, la idea está que no lleguen expuestos, no nos olvidemos que son la B y la C son por transmisión parenteral. Parenteral no solamente es un drogadicto o una transfusión sanguínea, también tiene que ver
por vía de relaciones sexuales. Entonces es importante que ya estemos prevenidos antes de tener este problema. Por eso es porque podría acabar, vean ustedes, en un adenocarcinoma de hígado. Y esto ya significa un cáncer de hígado avanzado. Prácticamente este paciente ya está, como dijimos, diagnosticado. En menos de 6 meses se va a morir. No tiene prácticamente hígado funcional. Debe tener máximo 15 o 20%. Ya tenía pues cirrosis, ya estaba con su cirrosis, ya estaba en un hígado enfermo y acabó ya prácticamente con la adenocarcinoma. Esto es imágenes laparoscópicas de tumores. Miren, aquí estamos viendo hígado sano y aquí están viendo ustedes la adenocarcinoma. El aspecto macroscópico es como si fuera carne de pescado, ¿verdad? Como si fuera carne así medio como para desmenuzar, ¿no? Pero el tumor era grande. Esto ya fue en el intraoperatorio, tumor grande, prácticamente correspondía a más del 30%, 35% del hígado, y se pudo hacer la hepatectomía de esa parte del tumor con tejido sano. Otra vez mirando el aspecto macroscópico, ¿ves? Típico como si fuera como coliflor o carne de pescado, esa es la imagen macroscópica. No podemos ver nosotros en el paciente, eso ya es en el intraoperatorio, pero la idea está en que nosotros podamos mínimamente con estudios ecográficos tener la sospecha. Ahí está ya la pieza retirada, vean, este es el tumor y aquí hay tejido sano. ¿Por qué? Otra vez volvemos a hablar por la segmentación. Se saca la parte de a veces tejido sano porque le corresponde a esos segmentos de los que hemos hablado. Este es otro paciente que requiere de anatomía patológica bajo una cirrosis hepática. Este es un hígado cirrótico, un adenocarcinoma. De repente podría ser comparado a este paciente como este de acá, ¿no? ¿Ves? Esta sería la imagen tomográfica, y si quisiéramos verlo ya muerto el paciente, este sería el hígado cirrótico, el pequeño, la parte que pero no funcional, y esto vendría a ser su adenocarcinoma. Esto ya es una carcinomatosis. ¿Cómo se diseminan los tumores? Los tumores se diseminan por continuidad, por vía hematógena y por vía linfática. Entonces, ya decíamos, tumor primario, un tumor inicial en el hígado, pero puede hacer metástasis a otra zona, puede hacer una metástasis a hígado, a pulmones, riñones, páncreas, ¿no? Entonces, y va a haber como si fuera hongo, o sea, como si fuera un hongo que se va pegando. Eso es una carcinomatosis. Esto es operar, mirar y salir. Listo, no vas a hacer nada, porque ya no hay vuelta que dar. Una carcinomatosis, ¿qué podrías hacer si ya hay diseminación en otros órganos? ¿De qué importa sacar como en el otro paciente un segmento de hígado? Nada, no te sirve nada. Para el cirujano, de repente para hacerte tu práctica quirúrgica, pero para el paciente es pronóstico malísimo. Ahora, los tumores hepáticos malignos de origen mesenquimal, por ejemplo, tenemos los angiocarcinomas, hemangioendotelioma, leiomiosarcoma. Siempre cuando la terminación es oma, estamos hablando de cáncer, ¿no? Ya maligno, ¿no? Y eso es importante que ustedes vayan acostumbrándose. Hemangioma es un tumor benigno, angiocarcinoma ya maligno. Aquí estamos viendo igual imágenes de tomografía más resonancia, en lo que se ve el hígado sobre una base de un hígado cirrótico, todo lo que significa un adenocarcinoma. ¿Qué factores en el adenocarcinoma de hígado hacen que tengamos algún tipo de que involucran en su desarrollo? Por ejemplo, ya lo decía, la hepatitis B y C, completamente diferente. La hepatitis A, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se transmite la hepatitis A? Oro fecal. Eso, ¿no? Y por eso es que de repente muchos hemos podido tener hepatitis. ¿Por qué? Porque es fácil de contagiar. ¿Qué hacemos cuando estamos en el kinder o en el colegio? Le quitamos a la fuerza a nuestros compañeros que están chupando con un chupete o algo, ¿no? Y de esa manera se contagian. Pero, por suerte, ese tipo de hepatitis no provoca. La que te provoca el cáncer del hígado viene a ser la A y la C. Otros factores que involucran es, por ejemplo, la aflatoxina producida por los hongos. Es más frecuente en hombres, probablemente por causas hormonales. Estábamos hablando de los benignos, que en las mujeres eran más frecuentes en las mujeres por factores hormonales, en los hombres no hay tanto más
benigno, directamente pasamos al maligno por factores también hormonales, ¿no? Puede ser primario o secundario, ya le hemos explicado, primario es el que se origina ahí, el secundario es el que viene de otra zona. Esta es una imagen de patología, cáncer, adenocarcinoma, y bajo el sustento de previamente había cirrosis. ¿En quiénes se produce el adenocarcinoma? Normalmente son en personas entre la quinta o sexta década de la vida, con pérdida de peso. El paciente, si estamos diciendo que el 90% asienta en cirrosis hepática, obviamente ya ese antecedente lo tenemos. Si el paciente ha tenido malos hábitos, o alcohólico, o medicamentos, claro, no es la única causa la viral, ¿no, verdad? De cirrosis, porque también puede tener virales, o perdón, intoxicaciones por alcoholismo, o pueden ser también, en otros casos, medicamentosos. Hay medicamentos que te pueden provocar eso. Pero para que llegue al adenocarcinoma, normalmente entre la quinta y sexta década de la vida, ese paciente ya viene en taquéptico, con dolor en abdomen, palpación de una masa de la parte alta. La sintomatología puede ser empeoramiento brusco del estado general, porque el paciente ya tenía cirrosis. El paciente cirrótico a veces lo ves pletórico porque puede tener ascitis, ¿verdad? Entonces parece como si estuviera gordito y eso es parte de su descompensación. Sobre eso hay una descompensación brusca y es porque sobre la cirrosis se sobrepone el adenocarcinoma. Otra vez, otro estudio tomográfico, la ecografía es un primer método, pero la tomografía es mucho más específica. Miren ustedes, fácil darse cuenta del cambio de textura, ¿no? Entonces, aquí uno no necesita ser muy especialista para darse cuenta del cambio de textura que ha tenido en la parte que está fuerte. Algunos pacientes debutan con niveles de glucosa bajo, alteraciones del colesterol, alteraciones del tiempo de coagulación. ¿Por qué? Por la parte metabólica funcional. Si el paciente ya tenía cirrosis y sobre eso va apareciendo un cáncer, un adenocarcinoma, entonces va a completar las funciones, va a disminuir las funciones hepáticas. El diagnóstico, siempre decía yo, bueno, ya sobre un paciente que tenga sospecha o que ya tenga diagnóstico de cirrosis, siempre hay que estar al tanto, siempre haciendo ecografía, tomografía o mamografía. Las pruebas de función hepática son importantes. Aquí sí, las pruebas de función transaminasa, fosfatasa alcalina son muy importantes. La arteriografía hepática selectiva se utiliza para demostrar un padrón arterial al tumor y muchas veces, como he dicho, también puede servir para hacer embolizaciones de la misma. Okuda hizo una clasificación, habla de que en el estadio 1 el tumor mide en menos del 50%. Vean ustedes, decía, todos los tumores por si acaso, la tendencia es que mientras lo hace el diagnóstico más pronto, mejor pronóstico. A eso se ocupa también la clasificación TNM, ¿no? Tumor, nódulo y metástasis. Específicamente en hígado, para ver la posibilidad o el pronóstico, Okuda clasificó en 3 estadios y dijo, digamos, el estadio 1 es cuando el tumor está menos del 50% del hígado, del hepático, no hay ascitis, la bilirrubina está inferior a 3 miligramos por decilitro, la albúmina superior a 3 gramos. En el estadio 2, que significa ya mayor complicación, no se cumple cualquiera de estos, o sea, por lo tanto el tumor debe ser más de 50 centímetros o que ya tenga ascitis, ya tendría 1 o 2, ya se considera Okuda 2, y en el Okuda 3 no se cumplen 3 o 4, o sea, prácticamente se molesta más del 50%, hay ascitis, bilirrubina más de 3 miligramos y la albúmina ha disminuido de 3 gramos por decilitro. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para más o menos ver pronóstico de cómo está tu paciente, básicamente. El único tratamiento vendría a ser curativo. Si yo tengo un paciente con cirrosis, ¿cuál sería el tratamiento definitivo? ¿Perdón? Trasplante, ¿no? Entonces, por eso decía, es carísimo el tratamiento. Claro, ha bajado ahora, antes era un sueño hacer una cirugía, ahora no, se puede hacer, debe estar alrededor de unos 30, 40 mil dólares la cirugía y luego ya viene la manutención. El tratamiento curativo para esto viene a ser la extirpación quirúrgica. Entonces la cirugía brinda las mejores esperanzas y ya obviamente si tenés cirrosis, sobre una base de cirrosis, el trasplante del hígado, siempre y cuando no haya hecho metástasis a otra zona. De nada sirve hacer un trasplante hepático si el paciente ya tiene metástasis. O sea, no vale la pena, ¿no?
Se puede hacer también quimioembolización con esponja de gelatina. Cuando son tumores muy grandes, lo que hace es embolizar la arteria que nutre al tumor, la embolizar, entonces el tumor disminuye de tamaño para tener mayor posibilidad de poder operar. ¿Cuándo se debe operar? Se reseca cuando el tumor, por ejemplo, mide, ¿no? Cuando es, por decir, cuando tenés mayores posibilidades de éxito, cuando el tumor es pequeño, no hay invasión a arterias de otros órganos, y cuando no hay metástasis. Entonces se logra una supervivencia mayor al 50% en los 5 años. Por lo tanto, como cualquier cáncer, la idea está en guiar a los pacientes en estadio inicial. Su pronóstico va a depender mucho del estadio en que se detecta y del nivel funcional del hígado. Como en los casos que les mostré, mayor del 70% de afectación del hígado, pronóstico pésimo, ¿no? Lo único que quedaría es un trasplante hepático. La mortalidad se debe a otras complicaciones ya no propias del hígado, del cáncer, sino ya la caquexia, insuficiencia hepática, secuelas o trombosis de la vena porta, ya viene a ser complejo. El otro día hablaba yo y decía falla multiorgánica. Una cosa es que tengas el tumor en el hígado, pero ¿qué tal si ya como consecuencia de eso ya te afectó el pulmón, te afectó los riñones? Entonces falla multiorgánica que empeora el riñón. Dependiendo de otra vez más o menos, volviendo a lo que significa la segmentación de cuñado, va a depender, vean ustedes aquí apenas ha sido una resección en cuña, otras veces es un poco más grande, otras veces hay que hacer hepatectomías, entonces va a depender de dónde está el tumor. En este caso, con este tumor mayor al 60, casi 70%, con esto ya no vive el paciente. Entonces en este paciente lo único que quedaría es un trasplante. Cuando son tumores pequeños, claro, puedes hacer resecciones segmentarias o más pequeñas y eso permitiría que el paciente pueda sobrevivir. ¿Qué es lo que nos ha permitido avanzar mucho? Es la gracia a la segmentación del cuñado. Identificar que gracias a esto sabemos que cada uno de estos segmentos es independiente, tiene su arteria, su conducto, su vena. Entonces, si hay en el óvulo, por ejemplo, en el segmento 1 o 2, entonces yo puedo hacer una resección de ese segmento, ¿no? O sea, ahora si es más grande, pues tendré que hacer una resección más amplia. Este es otro tipo de tumor, ya no es un adenocarcinoma, es el carcinoma fibrilolaminar, es otro tipo de tumor de crecimiento lento que aparece en hígado normal, ya no es como el adenocarcinoma que normalmente podía aparecer en el paciente cirrótico. Esto puede aparecer en pacientes que tienen hígado normal, está compuesto por el hepatocito neoplásico separado de coronel banda. El componente fibroso constituye casi la mitad del tumor distribuido. Entonces, ¿qué te da la diferencia? La patología. O sea, en una tomografía, vas a poder distinguir si era el uno o el otro. No, va a ser el patólogo el que te va a determinar la diferencia. Estos son piezas de patología que obviamente el patólogo te va a demostrar el patrón histológico. Otro tipo viene a ser el hepatoblastoma, otro tipo maligno, ¿no? Es una neoplasia primaria más común de la infancia. Esto va a estar más en niños o jóvenes, usualmente se desarrolla en los primeros 3 años de la vida. Entonces estos son prácticamente de niños, no son de personas mayores. Finalmente, los colangiocarcinomas intrahepáticos se originan, aquí ya vean ustedes, ya no tiene nada que ver con el hepatocito, esto ya no tendría nada que ver con la función hepática. Estos se van a provocar, este tumor maligno, en los ductos intrahepáticos, porque sabemos que el hepático derecho, hepático izquierdo, arriba dentro del hígado también tiene sus ramificaciones, o sea, nacen en el hígado, ¿no? Entonces, pueden aparecer ahí, en estos conductos, ¿no? Estos pequeños tumores. Es un adenocarcinoma con una apariencia glandular de células semejantes al epitelio biliar. Por lo tanto, ¿dónde empieza esto? En la mucosa del conducto biliar, ¿no? Estos van a ser la mayoría de las veces, sí dan sintomatología porque obstruyen los conductos, pueden ponerse rápidamente histéricos los pacientes y esto permite que busques el diagnóstico pronto de estos pacientes. Esta es la imagen, una imagen tomográfica igual, ¿no? Bueno, no hay mucha diferencia. Si ustedes me preguntan, ¿usted sabía cuál es el adenocarcinoma? Yo voy a decir que no, pero ¿qué es lo que busca un médico general o un cirujano? En primera instancia, ver la
diferencia de textura, no es este hígado sano y este es un tumor. Y aquí finalmente vienen los tumores malignos secundarios. O sea, estos son tumores que no se han originado en el hígado, vienen de otras zonas. Y entre eso tenemos, por ejemplo, los linfomas, pueden ser secundarios normalmente a otro tipo de enfermedades como el Hodgkin, ¿no? Y la mayoría de estos linfomas son secundarios que se encuentran, más del 50% de los pacientes en otras zonas. O sea, ya viene a ser una complicación. Por suerte ahorita los tumores Hodgkin tienen tratamiento clínico previo, o sea, se podrían haber curado antes de que dé metástasis en el hígado. Y esta sería finalmente la tomografía de este tipo de tumores que son como metástasis. ¿Ven? Miren ustedes como si fuera un salpullido que está en el hígado, ¿no? Entonces el hígado está, estos es parte sana, todo esto son metástasis que ha venido de este tipo de. Como ven, hablar de tumores del hígado, uno tiene que entender de que el mayor porcentaje son adenocarcinomas sobre una base de un paciente cirrótico, un paciente que ha tenido alguna otra patología previa y que normalmente la diagnosticamos cuando ya está muy complejo. Ese no es el reto del médico general. El reto del médico general es saber pedir en su momento los estudios. Yo ahora les decía en la práctica algunas veces, si yo no soy médico de cabecera de un paciente y el paciente tiene litiasis vesicular, yo le he reportado la litiasis vesicular y no lo orienté a que se opere el paciente y el paciente después hace, qué sé yo, colangitis o hace una pancreatitis, ¿me podrá demandar? Sí me puede demandar por no haberlo orientado, porque el paciente no estudió para eso. O sea, él puede ser ingeniero, abogado, sabrá de su arte, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que saber. Y en medicina hay que prevenir. ¿Cómo puedo prevenir? ¿Cómo puedo prevenir cáncer, digamos, el adenocarcinoma? Si yo estoy diciendo que el 90% viene sobre cirrosis, cuidemos de la cirrosis, evitemos la cirrosis, ¿verdad? Si no hay cirrosis, tendríamos menor incidencia de adenocarcinoma. ¿Pregunta? Doctor, después de hacer la resección del tumor primario, ¿qué consecuencias tendría para el paciente? Depende del tamaño que resequemos. Depende del tamaño que resequemos. La importancia en las resecciones es que vos te quedes con más del 50% del hígado sano para que el paciente tenga funcionamiento de la otra parte del hígado que está sacando después de la resección. Vendría a ser casi, si vale el término, como cuando haces trasplante de vivo a vivo. Si yo soy paciente, o sea, yo soy donante y voy a donarle a uno de ustedes parte de mi hígado, ¿puedo vivir? Claro, me van a resecar parte de mi hígado, 30, 40%, y ese van a transferir a otra persona que no tiene, o sea, que van le van a sacar el hígado y entonces con eso va a vivir. Entonces es como si me hayan sacado una parte de un tumor, ¿ves? Vivo por la otra parte. Lo importante es que el resto tenga la posibilidad de permitirte el funcionamiento también. ¿Qué tendría que hacer? Si va más del 50 o 60% y si me sacan el tumor, entro en insuficiencia, ¿voy a vivir? No. Entonces, ¿qué quedaría? Trasplante hepático siempre y cuando no haya metástasis en otra zona. Si ya están en metástasis, ya están jugando. Los pacientes con tumor secundario del hígado siguen siendo candidatos secundarios, siguen siendo candidatos a trasplante. Ya no, porque el que originó fue otro. O sea, ya vino ese paciente, tendríamos que primero eliminar el foco primario. El foco primario está en otras zonas. Si por ahí el cáncer, por ejemplo, es tratable, ese tipo de tumor secundario es tratable con quimioterapia y entonces lo tratás, pues lo podés curar al paciente, ¿no? O sea, no cura la patología sacando parte del tumor secundario en el hígado porque hay otro que está bombardeando. Tenés que ir a tratar el primario. ¿Y la esteatosis hepática también puede llegar al cáncer? Sí. A ver, hay mucha gente que asusta, ¿no? Se asusta, digamos, ¿han escuchado ahora dice la gente, ¿no? A mí me causa un poquito de gracia cuando viene alguna gente con un poquito de sobrepeso y dice, ay, me cuento que tengo mi hígado graso. Entonces yo digo, wow, no se ha mirado, digamos, ¿no? Claro, porque uno cree que solamente la grasa se va a ir al hígado. No, la grasa está en todos lados. Lo que tenemos sobrepeso, tengamos la seguridad de que tenemos también
mayor cantidad de grasa también en el hígado, seguramente mayor cantidad de tejido adiposo vecino a los riñones, o sea, de todos lados. Y también podemos tener problemas dentro de las arterias mismas, ¿no? Hacer arteriosclerosis, o sea, es cuestión de lógica, ¿no? Pero por eso digo, hay que ir al sistema. ¿Puede un paciente, como han visto, decía, en un hígado sano, hay algún tipo de posibilidad? Son por suerte menos. Pero obviamente una estatosis puede acabar provocando que hay insuficiencia hepática, cirrosis hepática, cirrosis hepática, hacer el tubo de hepatitis. Pero no va a ser inmediato. Por lo tanto, hay que cuidar. Muy bien. Puede retirarse.